importante de la TAM. Esto no lo decimos nosotros, lo dice el Channel Futures, que agrupa a los 501 MSPs más importantes del globo y aparecemos como el mejor rankeado en toda Latinoamérica. Eso da cuenta de nuestra estrategia de orientación a servicio basada en un portafolio completo, complejo y muy eficiente de soluciones que enmarca un entorno de TI apropiado para todos los segmentos de mercado y que le da la facilidad, la versatilidad y la flexibilidad a cada una de sus organizaciones de poder adaptarse a las diferentes necesidades que se enfrentan en el entorno global actual. Así que desde IFX y para mí personalmente es un orgullo hablarles desde esta organización que se enfoca mucho en la calidad de sus servicios, que siempre está pendiente de la innovación y que es un canal abierto con sus clientes para poder recibir de ellos una constante retroalimentación de cómo conducir las mejores soluciones que finalmente van a ser de disfrute de ustedes. Así que sin más, pues nuevamente les damos la bienvenida a este webinar. Quiero partir con una frase que están viendo ustedes en pantalla, que es Far Beyond Communications, y justo en el entorno en que nos encontramos ahora mismo, debemos ir más allá de las comunicaciones, debemos pensar un poco más allá del firewall, del cloud, de la conectividad a Internet, del cloud público, del cloud privado, de un WAF, de un ADC. Esto no solamente se trata de tener unas soluciones completas y complejas de comunicaciones. Esto se trata de ir más allá de las comunicaciones, de saber para qué nuestro negocio funciona, cuál es su objetivo misional y entendiendo eso podemos dar un tratamiento mucho mejor al entorno de las comunicaciones que soportan esa misionalidad. Así que nuestro mensaje de inicio es, vayamos más allá de las comunicaciones, entendamos nuestros negocios y con base en eso, preparémonos para un constante cambio, que es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Nuevamente, el, el contenido va a estar asociado a un concepto que no es nuevo, que es un concepto, si se me permite el término, trillado, que es la transformación digital. Para los colombianos que están en el webinar, saben que esa frase, bienvenidos al futuro, correspondió a un eslogan de campaña presidencial del que fue en su momento el presidente entre 1990 y 1994, Gaviria, el presidente Gaviria. En su momento él nos abocaba a que el mundo estaba hacia afuera, que necesitábamos salir de un estado proteccionista y abocarnos a una situación de futuro. De ahí partieron muchas iniciativas de tratados de libre comercio. Me pareció adecuado para poder enfrentar esta temática que les vamos a presentar hoy. Y la invitación que quiero hacerles es que en el chat, en la medida en que ustedes vayan, en la medida que vayamos avanzando la sesión, puedan incluir sus opiniones frente a la transformación digital como concepto, más que como concepto, que nos puedan decir su opinión frente a cuáles son los cambios más importantes que han visto a nivel de transformación digital, justamente con ocasión de la situación que estamos viviendo. La idea es que al final, junto con esas opiniones o con esas experiencias que nos puedan compartir en el chat, armemos un pequeño conversatorio al final y podamos pues intercambiar conceptos. Quiero partir con algo. Lo importante, y por eso mi frase de inicio de ir más allá de las comunicaciones, es porque todo lo que nosotros hacemos desde la tecnología, desde los ecosistemas de TI, pues aborda una pregunta importante y es, ¿la sociedad está preparada para renovarse? Y sobre todo la renovación de la sociedad está basada en una modificación de paradigmas. Así que considero pertinente empezar con esa pregunta. ¿La sociedad está preparada para renovarse? Tal vez si ustedes quieren, con base en esta pregunta, ir dejando sus opiniones, perfecto, lo pueden hacer. Ahora abordemos. Considero importante antes de empezar a hablar de comunicaciones y de telecomunicaciones es abordar la sociedad
como el objeto final en el cual vamos a tener un impacto frente a las transformaciones que hacemos. Quiero que nos situemos, hagamos un ejercicio de situarnos en el siglo XX. He decidido tomar como referencia unos escritores muy importantes, influyentes en el siglo XX, y ver desde la perspectiva de ellos cómo veían la tecnología en su momento. El primero que ven a izquierda es Hermann Hesse, premio Nobel, alemán. Escribió un libro muy interesante en 1927, que es El lobo estepario. Hermann Hesse, en este libro, bueno, ya se agradezco, por favor, cerrar los teléfonos y abrimos al final. Muchas gracias. Retomo. Hermann Hesse, en 1927, en este libro, nos hablaba acerca de la música. En este libro desarrolla muchos temas asociados pues a la reproducción de la música y dice, así tenemos música siempre que queramos y además nos queda el gramófono. Eso muestra que para esa época la tecnología frente al tema de reproducción musical era el gramófono. Tal vez muchos de nosotros los hemos visto como reliquias, como elementos decorativos, como algo vintage. Pero para ese momento, para 1927, para Hermann Hesse, ese era su paradigma de tecnología frente a la música. Y algo muy interesante que sucedía en esa época es que habían unos puristas frente a la música, algunos que se negaban a utilizar el gramófono y preferían seguir yendo a los teatros a escuchar las orquestas. En el medio está Simone de Beauvoir, tal vez una de las mujeres más importantes del siglo XX frente a la lucha de la igualdad de derechos de las mujeres, francesa. Eh, como punto ahí curioso, vivió las dos guerras, tanto la primera como la segunda, que fueron entre 1916 a 1919 y la segunda 1939 a 1945. Es decir, que todos estos tres que están viendo acá vivieron en un siglo muy convulsionado. Particularmente de Simón de Beauvoir, estuvo involucrada en el movimiento de mayo del 68 en Francia, muy recordado porque se lucharon por muchos derechos de la humanidad. Ella escribió justamente para ese año un libro que se llama La mujer rota y de ahí rescata una frase. Ella decía para esa época que el teléfono no acerca, confirma las distancias. No se es dos como una conversación puesto que no se ve. Tal vez si le dijéramos a Simón de Bobá que utilizara Teams o que utilizara una videollamada por WhatsApp, puede ser que no cambiara su concepto, pero el tema de verse ya se ha venido modificando. Sin embargo, para esa época, en el 68, ese era su paradigma frente a la tecnología. Por último, está Milan Kundera, tal vez uno de los autores más importantes en Europa. Muchos lo reconocen por un libro muy interesante que es La insoportable levedad del ser. Ese libro se publicó en el 85, pero en uno que publicó recientemente, bueno, el último que publicó, que es La fiesta de la insignificancia en 2013, tomé un extracto que dice, llamó a Madeleine, no estaba en París, su móvil estaba apagado. Milan nació en 1929, también es del siglo XX, pero distinto a los dos primeros, alcanzó el siglo XXI y su paradigma frente a la comunicación, pues es totalmente diferente a los de sus contemporáneos. Y eso pues uno lo puede ver también en toda su literatura. En conclusión, en el siglo XX hemos visto que pasaron muchos años y los paradigmas frente a la tecnología, si bien hubo demasiados avances tecnológicos en los campos militares, en los campos de comunicaciones también, se creó el transistor, por ejemplo, también avances en la medicina, la sociedad iba cauta frente a la adopción de la tecnología. Se veía como algo futurista, como algo interesante que nos toca por el lado, pero que todavía no había penetrado la sociedad del siglo XX como se pudiese haber imaginado. Entonces, les pido que retengamos ese concepto del siglo XX. ¿Qué pasa en el siglo XXI? En el siglo XXI también decidí abordar esto desde la perspectiva de tres personas bien interesantes también.
El primero es Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un filósofo alemán de origen surcoreano. En un libro que publicó en el 2010, escribió: la virtualización y la digitalización hace que lo real que opone resistencia vaya desapareciendo cada vez más. De Han es importante resaltar que su filosofía se empieza a desarrollar más en el siglo XXI que en el siglo XX. Y frente a eso, pues sus paradigmas frente a la tecnología, contrario a lo que veíamos en el primer slide, son totalmente diferentes. Ya acuña dos términos, la virtualización y la digitalización. Eso quiere decir que los paradigmas a los cuales se enfrentan estos tres que ven ustedes acá son bien diferentes a los que abordaron los primeros tres autores. Hay algo importante que quiero rescatar de Byung-Chul Han, y es que él hablaba de la sociedad inmunológica. La sociedad inmunológica se refiere a los virus, a las pandemias. Él decía que en un tiempo atrás, es decir, siglo XX, e incluso mucho antes, la sociedad se preocupaba por la amenaza que venía del externo. A eso se refiere con la sociedad inmunológica. Ahora él crea un nuevo paradigma, y es que estamos en una sociedad del cybervirus, una sociedad del rendimiento en donde no hay enemigos físicos, en donde los enemigos son virtuales. Hace poco escribí un artículo en el que él decía que vivíamos una época en la cual tanto el paradigma de la sociedad inmunológica como de la sociedad del rendimiento estaban encontrando un punto de confluencia, que es justamente lo que estamos viviendo ahora. Estamos en una sociedad en la que no tenemos enemigos físicos, en las que hay ciberataques, pero también de alguna forma y entre comillas se recupera la sociedad inmunológica en donde hay virus, que es justamente lo que nos está pasando ahora con la pandemia. Pasando a la mitad, eh, Harari, de origen israelí, es tal vez el filósofo historiador más mainstream que existe hoy por hoy. En 2016 escribió un libro que se llama Homo Deus, y en él escribe algo interesante, y es: los dataístas dirían que el resultado será la creación de un sistema de procesamiento de datos nuevo y más eficiente, el llamado Internet de todas las cosas. Nuevamente, fíjense cómo cambia el paradigma de los escritores del siglo XX al siglo XXI. Aquí ya habla incluso de lo que algunos han denominado una tecnoreligión, que es el dataísmo. Es un asunto bien, bien importante. Y Harari, aparte de sus escritos, ha sido consejero de varios gobiernos, por ejemplo, del gobierno de Barack Obama, del gobierno de Angela Merkel en Alemania, así que es una voz autorizada en los temas de futurología, si se permite el término, en cuanto a lo que tiene que ver con paradigmas científicos y tecnológicos. Y por último, está la filósofa alemana Ruth Hangenburger, que en 2017, junto con otro conjunto de filósofos y de estadistas y de tecnócratas, generó un movimiento que se llama el Ecotech Gender. De ese se rescata la misionalidad, y es que dice que economics, technology and gender are defined as the challenging and decisive factor of the future. Ella va un poco más allá, y es justamente el punto de partida en el cual inicio pues ya los temas asociados a cambio tecnológico, y es que el cambio tecnológico no va por sí mismo dentro de la tecnología, sino que es influenciado o influencia a la sociedad como un todo. Así que, en resumen, tenemos un cambio drástico en el siglo XX al siglo XXI. En el siglo XX vemos una sociedad mucho más permeada por un sinnúmero de paradigmas asociados a la tecnología, y un torrente inmenso de información que cada vez va siendo más controlada. Con esto regreso a la pregunta de inicio. Nuestra pregunta era: ¿la sociedad está preparada para renovarse? La respuesta es clara. La sociedad no solamente está preparada para renovarse, sino que la sociedad exige cambios, y no solamente cambios, sino que sean constantes. También me voy a un ejemplo que me parece interesante, también algunos lo han visto seguramente en otras charlas, es un poco trillado, y es el tema de la evolución de los medios musicales. Me voy a lo que decía Hermann Hesse en el slide inicial frente al tema de la música y el gramófono.
Noten cómo del gramófono pasamos al tocadiscos, luego pasamos al cassette de cinta, luego pasamos al DVD. Si se fijan, transcurrieron un poco más de 80 años. Sin embargo, los medios siguieron siendo físicos, siguieron estando asociados a un reproductor específico. Eso fue el siglo XX. ¿Qué pasó con el siglo XXI? En el siglo XXI apareció algo que transformó totalmente la industria musical como venta, y es la aparición de un formato digital que es el MP3, liberado realmente en el 93. Y hay algo importante antes de pasar a los otros avances tecnológicos, y es esa brecha de 24 años entre el CD y el formato MP3. No quiere decir que ya no se pudiese poner el formato MP3 en un CD. Lo que quería decir es que entre el siglo XX y el siglo XXI todavía no se aceptaba la disrupción frente a la comercialización de la música. Eso hizo cambiar totalmente el panorama comercial y sobre todo la distribución de los medios musicales frente al consumo de la música. Y cambiar ese paradigma fue lo que realmente hizo que los demás eh, eh, medios de reproducción musical pues avanzaron tan rápido con relación a lo que pasó en el siglo XXI. Démonos cuenta que del 93 al 2001 pasaron 8 años y apareció el primer reproductor musical portátil digital que correspondía al formato MP3, y pues el más conocido fue el iPod. Del 2001 al 2007 se logró ya una integración entre los medios portátiles de reproducción, que fue incluir dentro de los teléfonos, los smartphones, también los reproductores musicales. Eso de alguna forma también empezaba a romper el paradigma de tener multidispositivos para poder hacer disfrute de muchas cosas. En uno solo ya empezaba a tener todo el tema de ocio. Ahora el teléfono móvil no solamente nos sirve para ocio, sino que nos permite hacer teleconferencia, nos permite ver el mail, nos permite responder, nos permite editar texto, hojas de cálculo, un sinnúmero de facilidades que tenemos a la mano. Y del 2007 al 2008 pues aparecieron ya las aplicaciones en las que podemos hacer consumo de música independientemente del cantante, independientemente del género, independientemente del país, y tenemos todo a la mano, muy diferente a lo que pasaba con el gramófono. Hay algo que quiero que noten y es que en 80 años, en más de 80 años en el siglo XX, los avances tecnológicos, como decía, estaban asociados al medio, pero los avances tecnológicos que estaban puestos en el siglo XXI están asociados a la experiencia. Hubo un cambio de paradigma. Hasta ahí creo que no he dicho nada que ustedes no sepan, pero quiero invitarlos a que lo veamos desde 5 perspectivas. Desde la perspectiva del cliente, desde la perspectiva de la competencia, desde la información, desde la innovación y desde el valor. Con seguridad, algunos expertos en transformación digital que estén en el audio ya sabrán hacia dónde voy. Sin embargo, quiero invitarlos a hacer este recorrido. Estos 5 puntos para el siglo XX, desde la perspectiva del cliente, el cliente se tenía que acomodar a la oferta. Ah, te ponen un gramófono, ok, bueno, compras un gramófono. Te ponen un LP, entonces compras el LP y compras ahora el tocadisco. Y así pasó con el cassette y así pasó también con el CD. Frente a la competencia, veíamos que la competencia se asemejaba a la lucha entre enemigos. Frente a la información, veíamos que se trataba de información como volumen, muchas hojas, distintas bases de datos, y la información muchas veces reposaba en tal vez la base de datos más insegura que existe, que es la mente humana. La innovación era lenta y el valor, es decir, lo que yo disfruto de la tecnología de lo que me están ofreciendo, está asociado al pago. Entre más pagues, más valor te doy. Pero en el siglo XXI pasa algo diferente. El cliente, desde la perspectiva, ahora ya no se acomoda a la oferta, sino que la oferta se acomoda al cliente. La competencia ahora tiene una visión de colaboración. Hoy ya yo busco alianzas con diferentes competidores
para poder establecer un rumbo que me permita sobrevivir y crecer en un ambiente en el que cada vez la innovación es más alta. Vean cómo la innovación pasó de ser lenta a ser continua y rápida. Pero también algo importante, la información pasó de ser de volumen a ser un activo organizacional. Indudablemente la información y los niveles de información que tenemos en el siglo XXI superan exponencialmente la información que se logró crear en el siglo XX, perdón, en el siglo XXI la información es exponencial a la del siglo XX, y pasó a ser un activo organizacional, es decir, no solamente son datos, sino que los datos cobran relevancia y son los que me permiten a mí establecer las métricas de crecimiento y cómo puedo abordar nuevos mercados y cómo puedo hacer mayor innovación y cómo puedo tener una base de clientes más amplia. Así que es un activo organizacional. Y el valor ahora está asociado a la experiencia, es decir, el cliente busca una oferta de valor, no necesariamente se preocupa, entre comillas, del pago, pero necesita es que la oferta le genere valor. Esto nos deja con algo, y es un nuevo estadio del humano en sociedad, y es que la sociedad en constante cambio impulsa a todos los sectores humanos que hacen parte de su realidad, incluso si es virtual. Hoy ya hablamos de múltiples realidades, no solamente la realidad en la que tenemos contacto directo, sino la realidad en la que tenemos contacto indirecto, tenemos la realidad aumentada, tenemos la realidad virtual, tenemos un sinnúmero de opciones en las que hoy nuestra realidad ha venido cambiando con base justamente en la experiencia, en el valor y en la tecnología. Ahora quiero que abordemos lo que pasaba en el siglo XX y XXI, lo que espera la sociedad, que es un constante cambio, cómo el constante cambio hace que evolucionemos y que tengamos nuevos paradigmas para ahora enfrentarnos a uno nuevo y que nace en el siglo XXI. Pasamos del Homo sapiens hacia el Homo technological y eso nos genera dos grandes preguntas. ¿Cuáles son? ¿En qué nuevo paradigma estamos inmersos y cómo es el entorno? Bueno, el Homo technological, que es un tanto una combinación de un par de conceptos que vi en Harari y en Byung-Chul Han. Como elemento, como individuo, se llama Homo technological, pero también coexiste con otros similares y a eso se le denomina el coetus technological, que no es otra cosa sino un equipo de personas totalmente asociadas a un paradigma tecnológico. Nuevamente los invito a que en la medida en que quieran hacer, vayan dejando sus opiniones o preguntas dentro del chat. Súper importante que podamos discutir un poco al final de la sesión. ¿Qué tiene como entorno el Homo Technological y el Coetus Technological? Este ser se mueve en el ámbito del trabajo, en asuntos asociados a teletrabajo y seguramente nos vamos a ver abocados a modificación en las condiciones laborales. Muchos de ustedes seguramente han visto en sus noticias locales en cada uno de los países que los estados están revisando cambio de condiciones en las contrataciones, van a haber otro tipo de paradigmas asociados al tipo de aptitudes con las cuales se va a contratar la gente, van a cambiar los horarios de trabajo, se están proponiendo diversos horarios para poder controlar la propagación de la pandemia, pero al final y cuando la pandemia pase, con seguridad ese paradigma no va a cambiar, vamos a tener es que renovarlo y esas cosas no, y esos nuevos planteamientos van a permanecer y van a evolucionar. Y hay otro punto importante, y también se los dejo como punto para que lo reflexionen, es que también muchos países están optando por alargar la edad de pensión. Y eso es por algo, porque la expectativa de vida ha venido subiendo en la mayor parte del planeta. Hoy la gente vive más. Y así no nos guste, eh, realmente los estados y también los fondos privados, en los casos en donde existe, no van a ser sostenibles en el largo plazo, porque eso quiere decir que una persona que fue productiva durante 55, 60 años y que pueda incluso tener una longevidad de los 90, 100 años, va a tener una carga de casi la mitad de su vida
frente a un fondo de pensiones. Entonces, en un modelo económico como los que conocemos hoy, a menos que cambien, con seguridad eso no va a hacer que la economía sea sostenible en el largo plazo. Así que se los dejo como punto de reflexión, porque con seguridad ese Homo Technological nos va a impulsar a que existan otros métodos de trabajo que se prolonguen por más tiempo. Por otra parte, en el ámbito de transporte hay tres cosas que vemos que están pasando. La gente está pasándose de su vehículo particular, en algunos casos, no en todos, a los viajes a pie o viajes en bicicleta. En algunos países en donde el transporte público es mucho más organizado, pues en el transporte público, pero hay algo importante y que ya no depende mucho de las dos primeras opciones que acabo de decir, y es que hay un auge en las aplicaciones asociadas al transporte. Y justamente ahí es donde retomo algo que decían en el tema de generación de valor. El valor estamos viendo que no se asocia al hecho del consumo de algo particular, sino incluso a cómo puedo acceder a ese consumo. Y justamente ahí está el tema de cómo Uber, Cabify, Didi y otras aplicaciones que son ya de carácter regional, mundial, global, pues han tenido tanto auge y eso ha hecho o ha dejado ver que las regulaciones en transporte y en comunicaciones se están quedando obsoletas frente a estas nuevas opciones. El entretenimiento. Entonces, el entretenimiento está teniendo en cuenta hoy que estamos regresando a la familia, estamos hablando más con la gente con la cual convivimos, pero también está cambiando el paradigma de la televisión y de la radio como la conocemos, y es que tenemos servicios de streaming y OTT. Y con seguridad cada vez van a decrecer más las suscripciones a televisión por cable y va a haber más gente que se suscribe solamente a Netflix o a Amazon Video o que quiere solamente consumir contenidos de YouTube o que solamente quiere escuchar música por Spotify. Entonces, el entretenimiento también está cambiando su forma de concebirse. La alimentación. Con la pandemia, creo que a todos o a la mayor parte de los que estamos acá hemos retomado el hábito de cocinar. Y de ahí viene una tendencia que se llama el do it by yourself, y es como todos estamos volviendo a esos orígenes y estamos viendo tutoriales en YouTube, estamos compartiendo recetas por WhatsApp, estamos viendo en nuestros muros de Facebook que alguien cocinó algo muy bueno y quiero también hacerlo yo. Y eso también deriva en un segundo tema y es la masificación de lo local. Las grandes superficies con seguridad van a empezar a ver este punto y seguramente van a tener que cambiar su paradigma de comercialización, pero hoy vemos más común como por cadenas de WhatsApp o de Instagram o de Facebook, incluso Twitter, agricultores están promocionando sus alimentos para poder ser comercializados directamente. Eso también va a tener un impacto fuertísimo en el corto plazo. En el tema financiero, hay tres puntos: la subsistencia, las suscripciones y el blockchain. Sobre ese último, más que asociarlo a criptomonedas, porque sabemos que blockchain es también un paradigma asociado a las transacciones digitales y cómo hacerlas de forma transparente sin que exista un tercero confiable, el blockchain se está volviendo una forma de cerrar negocios, de establecer las finanzas de otra forma. Y con seguridad ahora la gente se va a preocupar por tener transacciones seguras sin tener que acudir a bancos, sino hacerla desde forma directa. Para eso está blockchain. La subsistencia también es importante y es que lo que vamos a ver es que la gente no va a adquirir tantas deudas como lo venía haciendo. Seguramente va a ser más cauta ahora en el gasto y va a querer tener ahorros. Y eso va a hacer que decida irse por consumos cortos, es decir, tener suscripciones. Entonces ya no va a tener proyección de plazos medianos, sino que va a ser más cauta en el gasto. Y finalmente, en temas de salud, se empiezan a mejorar los paradigmas asociados a telemedicina. Hay un punto importantísimo sobre lo cual están trabajando ahora mismo y que se insiste mucho en los medios, y es la salud mental. Pero hay algo también importante, interesante, que es algo jocoso ahora,
y es como muchos de nosotros estamos haciendo ejercicio viendo sesiones en YouTube de media hora, de 20 minutos, de 10 minutos, y cómo los gimnasios también están cambiando eso. Particularmente ahora sucede por el tema de la pandemia, pero vean cómo la tecnología nos acerca hacia un personal training que tenemos al acceso, dando solamente clic en YouTube, pongo el tema que quiero hacer y lo tengo y lo sigo. Entonces vean cómo el Homo Technological tiene todo un escenario en el cual mueve diferentes ámbitos de su vida y en todos ustedes ven que está inmersa la tecnología. Sin embargo, quiero llamarlos también a un tema de reflexión. ¿Qué no está resolviendo el Homo Technological hasta ahora? El acceso a agua potable, el acceso universal a alimentación de calidad, el acceso universal a educación y el acceso universal a la salud. Si bien hay programas estatales en los cuales se ha permitido la reconexión o el acceso a agua potable, se están dando ayudas a las poblaciones vulnerables en temas de alimentación, los colegios públicos y privados y las universidades también están haciendo el tema de las clases virtuales y hay brigadas médicas que se desplazan también por diferentes regiones. Hay algo claro y es que esto no es del todo universal. Eso quiere decir que todavía hay unas brechas que particularmente en nuestra región Latinoamérica aún siguen siendo importantes. Así que lo que nosotros recomendamos es que ese Homo Technological tenga un valor y ese valor es la colaboración y la empatía. Así que desde nuestra realidad tecnológica, en la medida en que podamos ser empáticos con los demás, con aquellos que no tienen los mismos accesos que tenemos nosotros, el llamado es que el Homo Technological colabore y que sea empático. Esto nos deja con una pregunta. ¿Qué desafíos tiene el Homo Technological? El principal desafío que tiene el nuevo humano es el manejo de la incertidumbre. Díganme si acaso alguno de los que está en el audio esperaba que un tema que veíamos que no pasaba fuera a suceder y que nos confinara en plazos de menos de semanas en nuestros hogares y eso generó una amplia incertidumbre. Entonces, el principal desafío que tiene el hombre actual, el hombre tecnológico, es el manejo de la incertidumbre. Pero también hay algo, y es importante recordar que ese Homo Technological no existe solo y hace parte de un todo. Ahora sí, dicen ustedes, bueno, pero llevamos media hora y no hemos hablado nada de transformación digital. Realmente sí, des en cuenta cómo primero abordábamos el siglo XX al siglo XXI y cómo las cosas han venido cambiando y los paradigmas se han modificado desde incluso la perspectiva de la literatura y el pensamiento. Cómo la estructura del hombre, desde su relación con el entorno, ahora está más, si se me permite el término, sistematizada y asociada a los datos. Y eso finalmente nos deja ahora en un espacio en el que la sociedad, como ya lo habíamos dicho, está sujeta y requiere cambios. Y una metodología de cambio es justamente la transformación digital. Sobre esto quiero abordar tres cosas. El concepto, ir hacia el concepto y la realidad. Primero, ¿qué es la transformación digital? Quise abordarlo primero desde el significado de las palabras o cómo están compuestas. Transformación viene de una unión de dos raíces latinas que son trans y la raíz formare. La primera raíz significa más allá, trans es ir más allá y formare, formar. Eso quiere decir que la transformación no es otra cosa sino cambiar de forma. Digital es un poco más complicado aquí llevarlo hacia el concepto que queremos dar. También se los dejo porque es bastante curioso, de pronto algunos no lo conozcan. Digital tiene relación con dos raíces también latinas, o del latín quiero decir, con la raíz digitus, que significa dedo, y con la raíz digitalis, que significa tamaño del dedo. De ahí viene algo que es el origen de la palabra castellana dígito, que significa número. Pero también digitalis está asociada a un tipo de flor.
Solamente lo dejo como dato curioso. De ahí, la palabra digital tuvo bastantes cambios frente a su significado, sobre todo en los entornos de tecnología, y lo más aproximado fue que digitales son los sistemas que usan números o cambios de estado, 1 o 0. Los que son ingenieros saben que hablo del tema de la lógica binaria. En conclusión, desde este tema del origen de las palabras, la transformación digital nos sugiere un significado y es cambiar de forma nuestros sistemas. Yo creo que este significado no nos deja muy satisfechos, entre otras porque no se trata de lo que nos dicen las palabras, sino del concepto que se arma en torno a ellas. Así que la transformación digital no se trata de la tecnología. La transformación digital se trata de la estrategia y de nuevas formas de pensar. Esto lo escribió en el 2016 David Rogers, que es tal vez uno de los gurús más importantes en este campo de acción. ¿Cuál es la base de la transformación digital? Y aquí voy a acudir justamente a Rogers. Si recuerdan el slide en donde vimos el tema de la música, aquí también abordamos los mismos cinco ítems con los que habíamos evaluado, que son cuáles: cliente, información, innovación, valor y competencia. Entonces, lo que vamos a hacer es ordenarlos de alguna forma y ver cómo se comportan entre sí. Partimos de dos: información y competencia. ¿Qué podemos decir de estos dos? El primero es un activo organizacional, como ya lo habíamos mencionado. Sobre esto, lo que se nos recomienda son tres cosas, tres acciones: dinamizar la información, medir con base en la información e identificar también con base en la información. Para el tema de competencia, recuerden algo: ya no hay fronteras. El enemigo no está allá y ya no es enemigo. Mi enemigo debo hacerlo ahora cercano, debo hacerlo ahora aliado. Así que ya no existen esas fronteras y se nos aconsejan tres cosas: fluir en la dirección también del negocio junto con mis competidores, desarrollar plataformas, es decir, ya no, mi intención ya no es desplegar un iPod, sino desplegar una experiencia asociada a la música. ¿Eso qué significa? Que el iPod puede en sí almacenar música y también comprar música a través de iTunes, pero el iPod me va a dar la facilidad también de tener Spotify. Y no por esa convivencia quiere decir que deje de existir competencia, pero ya existe una relación simbiótica en la cual ambas partes ganan. Así que desarrollamos plataformas. Y también convertir la competencia en un activo que me permita a mí florecer mi negocio. Eso nos deja en otro punto de análisis, y es la innovación, en donde la clave aquí es tener experiencias rápidas. Las experiencias en este caso se asocian a las pruebas. Dentro del playbook que escribió David Rogers, nos dice que lo importante de la innovación es que sea constante y que sea rápida y que podamos probar transformaciones tan rápido como sea posible y que esos cambios nos permitan hacer mejoras continuas. Así que nos propone tres verbos: resolver, probar y aprender. En la medida en que probamos y aprendemos, podemos resolver. En la medida en que resolvemos, probamos y aprendemos. Y en la medida en que podemos aprender, asimismo resolvemos y podemos volver a probar. Si se dan cuenta, todo es un flujo. Todos tienen esto de acá, significa ciclo, y cada uno de esos puntos siempre va a ser cíclico, nunca se va a quedar quieto. Luego vamos hacia la perspectiva de cliente, y el cliente es justamente ese sujeto que describimos hace poco, el Homo Technological. Y el Homo Technological es una parte fundamental de todos estos esquemas. Y sobre el Homo Technological reposan tres verbos: influenciar, tejer redes y comunicar. Hoy una empresa puede perder todo su capital de trabajo por una publicación en Facebook o por una publicación en Twitter. Entonces es supremamente importante, junto con los temas asociados a información, estar monitoreando qué están diciendo de mí,
cómo se están percibiendo mis servicios, cómo se están percibiendo mis plataformas, qué feedback tiene el cliente con quién se relaciona, con quién me puede relacionar positiva, negativamente. Así que es un proceso supremamente importante el que cumple el Homo Technological en este proceso, en esta adopción de transformación tecnológica. Y por último, el tema de valor, la adaptación del negocio, que tiene tres verbos: cambiar, evolucionar y jugar. Ese jugar es un nuevo valor, es decir, el play que hace el cliente con base en mi oferta de valor, cómo se convierte en nuevo valor para él. Y al final todo esto es un ciclo cerrado entre sí. Esto en ningún momento es una guía para ustedes de cómo hacer una implementación. Esto lo que busca es describir 5 puntos importantes que deben ser tenidos en cuenta a la hora de pensar una estrategia de transformación digital. De esto, ¿el concepto cuál es? El concepto es que la transformación digital es un proceso de evolución que busca mejorar las experiencias de la sociedad en desarrollo, haciendo uso de las tecnologías de información. Aquí yo hablo de, aquí yo hablo de experiencias y no se refiere únicamente al disfrute o al ocio, es absolutamente todo. ¿Qué tan ágil me asignan una cita médica? ¿Qué tan ágil me resuelven un problema? ¿Qué tan ágil puedo yo acceder a una plataforma en la que compré un libro, a la plataforma en que compré, en la que adquirí un almuerzo por domicilio? Todo ese tipo de cosas están asociadas a la experiencia. Y las tecnologías de información son todas aquellas que de alguna forma hacen un tratamiento del dato. Bueno, y la realidad. Entonces la realidad se trata de la implementación. Y la implementación pues está basada en modelos. Ahora, lo primero que debemos tener en cuenta es qué modelo debemos seguir. Acá les presento uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, y hay muchos. Vean, hay algo importante en el tema de transformación digital, la estrategia. Pero algo más importante en el tema del mundo digital en el que vivimos es el flujo de información, ya lo habíamos dicho. Incluso retomo lo que decía Harari y que les comuniqué, algo asociado al dataísmo. El dataísmo es una cultura asociada al dato, al big data. Eso quiere decir que hoy nuestro valor como sociedad, como humanidad, está asociada al flujo de datos que constantemente está circulando de todas las fuentes. Y hay un punto importante. Todos ustedes son flujos de datos que están hoy subiendo cada vez más datos en sus diferentes aspectos humanos. Suben datos en el trabajo cuando responden un correo, suben datos en el trabajo, en lo personal cuando contestan un mensaje de WhatsApp, suben datos en sus redes sociales, bien sea laboral o personal. Y así, en constante evolución, todo se está volviendo un constante flujo de datos. Así que cuando ustedes hacen la consulta sobre transformación digital, modelos de adopción, todos, todos van a funcionar, porque todos están debidamente estructurados en la capacidad que tiene la organización de hacer cambios, todos están seguramente basados en conceptos como el del playbook que escribió David Rogers, y todos tienen una concepción interesante e inteligente de lo que quieren hacer. Sin embargo, hay algo importante y es ir al concepto. Todos los modelos de apropiación son válidos siempre y cuando exista compromiso con el cambio. La sociedad exige cambio. Vean, hay programas de transformación digital que pudieron haber sido escritos desde el 2010 en una organización, y en ese momento se vendió como un programa de proyectos súper importante, súper ambicioso, pero realmente no hubo compromiso con el cambio. ¿Existía una estrategia? Sí, pero no había una concepción de cambio asociada que nos permitiera hacer un compromiso con esa adopción. Así que en la medida en que la sociedad exige cambio, más allá de la estrategia y de todos los modelos que podemos adoptar, tenemos que hacer un compromiso real con esto. Hay algo que me pareció interesante y es un denominado pacto con la modernidad, y es como ese homo technological, ese hombre tecnológico, se suma con la transformación digital. No podía dejar de hablar de la situación existente.
Y lo que quiero es llevarlos en un recorrido de la siguiente forma. Todos saben que el tema de la pandemia que estamos afrontando actualmente surgió en China, en la provincia de Hubei, en Wuhan, en diciembre de 2019. Detengámonos a pensar en algo. En América Latina estuvo arribando más o menos en febrero. Solamente por referencia histórica, tal vez una de las peores pestes que ha enfrentado la humanidad fue la peste de 1918, que algunos denominaron la peste española. Esa peste coincidió con la Primera Guerra Mundial, estaba entre 1918 y 1920. Se estima que cerca de 500 millones de personas a nivel mundial se contagiaron y cerca de 50 a 100 millones de muertos dejó esa pandemia. Hay algo de lo que acabo de decir en lo que quiero que sigan al importante, el manejo de la información. ¿Ustedes creen que de 50 a 100 millones es una cifra aceptable hoy? Llevémosla a millones de dólares. Si a ustedes les dicen 50 millones o 100 millones es una cifra similar, para nada, estamos hablando del doble. Eso quiere decir que en esa época, en el siglo XX, inicio del siglo XX, los sistemas de información que se tenían, los métodos de prevención que se tenían, los seguimientos que había en esa época, pues no eran los apropiados para enfrentar un problema de esta magnitud. Y aparte, la pandemia que suscitó en 1918 duró en trasladarse casi 2 años hacia otros sectores del mundo, mientras que en este caso duró cerca de 2 o 3 meses en llegar a todo el mundo. Y eso es porque estamos en un mundo hiperconectado, no solamente a nivel de datos, sino a nivel físico. La cantidad de vuelos que recorre o que recorría el mundo hasta antes de la pandemia es gigantesca. Los invito a que vean la aplicación de Flight Radar, en donde ustedes pueden ver cuántos vuelos hay entre diferentes destinos y se van a dar cuenta de la cantidad de aviones que surcan el mundo. En esa época no pasaba lo mismo. Entonces, el flujo de información física y virtual que recorre hoy el mundo es gigantesca. Pero hay otro punto importante, vean la parte de abajo. Vean el nivel de precisión del dato, eso lo tomé ayer. 3.529.408 confirmados. El nivel de exactitud es milimétrico. Y personas recuperadas 1.000.000 y muertes 248.025 personas a nivel mundial a corte de ayer. Eso que demuestra un cambio sustancial y retomo con lo que había iniciado, lo que pasó entre el siglo XX y el siglo XXI. Cómo los paradigmas asociados a la tecnología han cambiado también la sociedad. ¿Y qué resultó de este ejercicio, de esta pandemia, de esta alarma económica, tecnológica y de salud? Que se creó en abril 21 de este año en Washington un grupo de trabajo entre el Banco Mundial, entre la ITU, entre la GSMA y el Foro Económico Mundial, un comité en el cual se buscaba dar a los participantes la oportunidad de definir un conjunto de medidas de alto impacto y de manera inmediata para ayudar a las naciones a permanecer conectadas, conectadas. La economía actual y mucha de la vida que tenemos hoy depende de la conexión. Entonces, la pregunta que yo les planteo es, ¿esta unidad en torno a la digitalización para llegar a la transformación digital no es un tanto similar a la evolución de los medios de reproducción musical? Vean que fue justamente la experiencia, la necesidad de la sociedad la que llevó a este impulso grandísimo de usar los medios de tecnología y de volver la digitalización de la información en una transformación digital. Sigo con el tema del Pacto de la Modernidad. ¿Recuerdan este grupo que se creó? Bueno, pues de ese grupo extracté solamente lo que sacó el Banco Mundial, perdón, el Foro Económico Mundial, en un documento que son las prioridades y principios de emergencia para manejar el impacto global por el COVID-19.
De esto el texto va por unas partes que les invito a recorrer. Lo primero es que desde la perspectiva del Foro Económico Mundial, prima la economía y prima la gente. Entonces ellos dicen, en este momento lo que tenemos que resguardar es la mayor cantidad de negocios y trabajos como sea posible. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? La gente necesita un planeta, entonces ellos también dicen, vea, lo que necesitamos hacer ahora es que haya una evolución coordinada a nivel de desarrollo y de investigación que busquen establecer unos altos grados de cumplimiento frente a los retos que nos suponen la salud pública, hacer más viable el trabajo desde la perspectiva humana y sobre todo que hagamos una reducción en las emisiones de carbono que producen las industrias. De la mano de eso, pues también la gente necesita trabajar. Entonces el Foro Económico Mundial decía, hay un tema que tenemos que resolver y es que cerca del 30-35% de los hogares en el Reino Unido no tienen ahorros. ¿Por qué pasa eso? Porque es que hay un alto porcentaje de los trabajadores, independientemente si son trabajadores formales o informales, que dependen de un suministro de flujo de caja diario. Entonces eso nos lleva a algo. La sugerencia es, hay que mover el capital. Y lo que nos dice el Foro Económico Mundial es aprendamos de lo que está haciendo China. Entonces China pone a disposición unos créditos hormiga a través de tecnologías de información. Eso procura que sea rápido, entonces lo hacemos rápido. La economía digital, des en cuenta de lo que ya estamos hablando, en China tiene estructuras para movilizar capitales privados y proveer rápidamente soporte para pequeñas y medianas empresas vía internet, financiación por internet, bien sea por páginas o por aplicaciones con créditos de aprobación rápida que finalmente buscan acelerar nuevamente la economía y salvaguardar también la vida de la gente. Y eso nos deja en un nuevo entorno global, que finalmente es muchos de los bancos tienen que ir hacia allá, tienen que revalidar los temas de los créditos, tanto los de gran monto como aquellos que están asociados a los hipotecarios, y necesitamos tener un entorno sostenible frente a las tecnologías de información y cómo eso nos ayuda a resolver los impactos existentes. Entonces acá nos queda una reflexión. La transformación digital es posible cuando hay una estrategia fijada, cuando hay compromiso con el cambio y cuando hay acceso a la innovación. Conclusiones. Finalmente, la conclusión que les damos, y es un debate abierto, es que no hay un camino trazado. El camino se hace al paso del caminante. De estos 5 puntos para finalizar, y como digo, el debate siempre queda abierto. Primero, el flujo de información en la sociedad supera las capacidades humanas. No sé si lo notaron, pero en la medida en que pasaba la presentación, la cantidad de información que se suministró fue mayor. Y eso tiene una explicación. Eso quiere decir que ahora hay un flujo de información muy grande, cosa en la que he insistido mucho. El segundo punto es que el ser humano, como agente de la sociedad, ha modificado su esencia. Esto, por consiguiente, modifica su entorno. Acuérdense del concepto del Homo Technological. Tercer punto, la incertidumbre como constante es motivante para gestar el cambio. Eso quiere decir que no podemos tener una actitud pasiva. La incertidumbre siempre va a estar. La invitación es que esto se convierta como motivador del cambio. Cuarto punto, las herramientas del siglo XXI cobran valor cuando hay una estrategia clara de adopción y utilización. De ahí es que sacábamos la conclusión que veíamos ahora previamente. Y por último, y resolviendo la pregunta inicial de nuestro webinar, la transformación digital no es una bienvenida al futuro, por algo muy sencillo. El futuro no existe. Construimos un constante presente evolutivo. Y ahora en esta época, pues es mucho más fuerte porque esa evolución se presenta a diario. Ustedes seguramente han visto en sus noticias o han leído en la prensa cómo cada vez surgen nuevas iniciativas para hacer control de movimiento, para hacer control de la gente que está contagiada, para hacer control de cómo suministro ayudas,
para hacer otorgamientos de créditos, para permitir la movilidad de los sectores que van a ir progresivamente reincorporándose a la vida productiva. Y ejemplos hay muchísimos. Entonces, esto no se trata de futuro, sino de cómo constantemente mejoramos nuestro presente. Por último, pues les dejo las fuentes, esto va a quedar pues compartido con ustedes. Y para cerrar, pues no me queda otra cosa sino agradecerles por la atención que me han prestado. Ahora voy a revisar el chat para ver qué comentarios hay allí. Pero antes de eso, también recuerden que queda el micrófono abierto en caso de que alguien quiera compartir con nosotros algo o hacer alguna consulta. Mil gracias, Jorge. Tenemos una pregunta de Carlos. Dice, Jorge, ¿la transformación digital puede ser implementada en cualquier tipo de empresa? ¿Y cómo garantizamos una transformación digital exitosa? Ok, la transformación digital, como lo decíamos, tiene tres componentes: estrategia, compromiso con el cambio y la innovación. Todas las empresas son sujetas de transformación digital, todas, absolutamente todas, porque finalmente nuestros medios de distribución y comunicación son hoy por hoy digitales. Son los que nos permiten tener mayor contacto con la gente, más allá del contacto físico. Y lo importante y la clave de éxito que desde mi perspectiva recomiendo es que haya sobre todo un compromiso de cambio en la cultura, que requiere un tema de compromiso con un cambio cultural y un compromiso de gestión del cambio. Abrimos micrófonos si alguien tiene alguna otra pregunta o pueden escribirla por el chat. Por acá estoy viendo también el chat. Luis David dice que la educación también está cambiando, por supuesto. Les voy a contar algo muy personal. Yo, en principio, pues estoy decidiendo sobre el futuro de tener algo asegurado para mi hija frente a la educación superior, pero me preguntaba, ¿qué puede pasar en la educación como forma? Las universidades van a ser como las conocemos hoy. Hoy tenemos un estado de contingencia y los programas virtuales no son de ahora, pero los programas virtuales eran una opción, más no la primera. Entonces, la educación está cambiando y es posible que ese paradigma de cómo se asiste a una universidad, a un colegio, también cambie y no sea de largo plazo, incluso ni siquiera de mediano, puede ser cuestión de 1 o 2 años. Entonces, es muy importante también estar muy preparados frente a eso, saber ante todo entender y, como lo decía en la pregunta anterior, tener una cultura de adopción del cambio. Por acá Marta escribe, por eso ya está cambiando el concepto de no solo transformación digital, sino transformación digital inclusiva. Sí, Marta, toda la razón. Hoy por hoy, y si bien David Rogers hablaba de transformación digital en el 2016, ya han pasado 4 años, que como lo hemos visto, en esos 4 años se ha escrito de todo y han aparecido un sinnúmero de apellidos a la transformación digital, evolutiva, inclusiva, inteligente, un sinnúmero. Entonces, lo que sugiere esto es que cada vez los aportes de todos los que estamos no solamente inmersos en el sector de tecnología, sino en diferentes sectores de la sociedad, pues contribuimos a esa construcción de conocimiento. Recuerden esa conclusión que está ahí al principio: el flujo de información en la sociedad supera las capacidades humanas. Si ustedes se dan cuenta de las referencias, yo aquí puse 14 de las que consulté y la mayor parte de ellas están asociadas a conceptos que tienen muchos expertos de transformación digital y todas son válidas. Pero entonces la construcción de esos conceptos va siendo muy grande, muy excesiva y por eso las capacidades humanas se quedan cada vez más cortas frente a poder procesar toda la información. Así que frente a eso la recomendación es poder tener una estructura personal frente a cómo puedo yo filtrar la información que me es útil y la que no es útil. Eso no solamente para el ámbito laboral, sino también personal.
Tenemos otra pregunta. Dicen si existe algún tipo de métrica o medición que nos permita saber cómo vamos con el proceso de la TD. Carlos, sí, sí existen y se definen en los métodos de adopción de transformación digital. Cada uno de los métodos dentro de su planeación estratégica involucra unos KPIs que están asociados a cómo se va a conducir la transformación digital. Algunos lo miden frente a los procesos, otros frente a la adopción de tecnologías, otros hacen una correlación entre esos KPIs. Lo importante es que los KPIs no sean determinados en la operación de la estrategia, sino en la construcción de la estrategia. Vale, nos pasamos 2 minutos, como lo decía Andrea, si alguien tiene alguna consulta o quiere hacer alguna intervención, micrófono, estamos en libertad de hacerlo. Ok, bueno, entonces con estos 4 minutos que nos pasamos, les agradezco a todos por su atención. Fue un gusto haber expuesto este tema a ustedes. Como pasa con nuestros otros webinars, dentro de poco van a tener la facilidad de poderlo consultar también en redes sociales. Queda abierta la invitación para que nos acompañen en los siguientes dos, que van a ser mañana y pasado, en el mismo horario. Vamos a abordar otro par de temas interesantes. Así que nuevamente invitados y pues nada, les deseamos un resto de jornada muy fructífera y esperamos que juntos podamos pues tener estrategias de transformación digital interesantes. Cuenten con nosotros siempre como aliados estratégicos en este tipo de iniciativas y pues permanecemos en contacto. Muchas gracias a todos.